Gracias y paz, hermanos, y el Señor bendiga a todos los que nos acompañan esta noche. Vamos hoy a celebrar juntos nuestro devocional congregacional de cada miércoles. De inmediato les pido disculpas por el ruido de fondo. Me encuentro en Girón, Santander, y la música y demás cosas son propias de diciembre. Espero que pues no interrumpa ni estorbe tanto nuestra transmisión. Bueno, Salmo 18, voy a leerlo, oramos y comenzamos con nuestra reflexión. ¿Listos? Voy a usar la Biblia Peshitta en esta oportunidad. Dice, de David: Te amaré, oh Yahvé, fortaleza mía y mi confianza, refugio mío y mi libertador, el Dios fuerte en quien confío, mi ayudador, el poder de mi salvación y mi glorioso refugio. A Yahvé invocaré y seré librado de mis enemigos, porque los dolores de la muerte me rodearon y los torrentes de los inicuos me turbaron. Me rodearon los dolores del Seol y los lazos de la muerte estuvieron ante mí. En mi aflicción invoqué a Yahvé, clamé a Dios y Él escuchó mi voz desde su templo, y mi súplica llegó ante Él, a sus oídos. La tierra fue sacudida y tembló, y los fundamentos de los montes temblaron y fueron resquebrajados, porque Él se indignó contra ellos. Humo subió en su ira, y fuego se encendió desde su presencia. Versículo 8. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Densa oscuridad había bajo sus pies. Cabalgó sobre querubines y voló. Raudo voló sobre las alas del viento. Puso la oscuridad como su lugar secreto, su tabernáculo a su alrededor. En las nubes del aire, la oscuridad de las aguas. 12. Él hizo sus nubes, granizo y carbones encendidos del resplandor de su tabernáculo. Y Yahvé tronó en los cielos, y el excelso dio su voz. Granizo y carbones encendidos, lanzó sus saetas y los dispersó. Multiplicó sus relámpagos y los turbó. Y aparecieron las fuentes de las aguas, y los cimientos del mundo quedaron al descubierto por causa de tu reprensión, oh Yahvé, y por causa del soplo del aliento de tu furor. 16. Envió desde lo alto y me tomó, de las muchas aguas me sacó. De mis poderosos enemigos me libró, y de los que me aborrecían, los cuales eran más fuertes que yo. Me hicieron frente en el día de mi infortunio, pero Yahvé fue mi salvador. Me sacó a un lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Yahvé me ha recompensado de acuerdo a mi justicia, me aprobó según la limpieza de mis manos, pues he guardado los caminos de Yahvé y no me he rebelado contra mi Dios, porque todos sus juicios están delante de mí y no he apartado sus estatutos de mí. He sido irreprensible en su presencia y tuve cuidado de no pecar. Yahvé me ha recompensado de acuerdo a mi justicia, según la limpieza de mis manos ante sus ojos. Salmo 18, 25 dice: Con el justo serás justo y con el íntegro serás íntegro. Con el puro serás puro, pero con el perverso te mostrarás implacable. Porque tú salvarás al pueblo necesitado, pero humillarás los ojos arrogantes. Tú encenderás mi lámpara, Yahvé. Mi lámpara, Yahvé, mi Dios, iluminará mis tinieblas. Porque contigo arremeteré contra escuadrones, y con mi Dios saltaré el muro. En cuanto a Dios, su camino es irreprensible. La palabra de Yahvé es probada y ayuda a todo el que pone su confianza en él. Porque fuera de Yahvé no hay Dios, y no hay quien sea poderoso como nuestro Dios. Dios, que me ciñe de poder, permite que mi camino sea irreprensible. Él hace mis pies como de ciervo y me mantiene firme en las alturas. Él adiestra mis manos para la batalla y fortalece mis brazos como arco de bronce. Me diste el escudo de la salvación. Tu diestra me sustentará y tu instrucción me engrandecerá. Mis pasos ensanchaste debajo de mí para que no temblaran mis tobillos.
Perseguiré a mis adversarios y los alcanzaré. No volveré hasta que los extermine. Los heriré y no podrán mantenerse de pie. Debajo de mis pies caerán. Me ceñirás con poder en la batalla y harás que los que se levantan contra mí se postren debajo de mí. A mis adversarios quebrantarás delante de mí. Yo haré callar a los que me detestan. Salmos 18:41. Clamarán, pero no habrá libertador para ellos. Suplicarán a Yahvé, pero no les responderá. Los trituraré como polvo ante el viento y los hollaré como al lodo de las calles. De los juicios del pueblo me librarás. Me harás príncipe de las naciones y un pueblo que no he conocido me servirá. 44. El oído que escucha me obedecerá. Extranjeros se someterán a mí. Los extranjeros estarán limitados e impedidos en sus senderos. Yahvé vive, bendito es el que me fortalece, enaltecido es mi Dios y mi Salvador. Dios que me concede venganza y somete pueblos debajo de mí, me libra de mis adversarios, exaltándome sobre los que se levantan contra mí. Tú me librarás de los hombres inicuos, por tanto, te alabaré entre las naciones, oh Señor mío, y cantaré salmos a tu nombre. 50. Él engrandece la salvación de su rey y muestra misericordia a su ungido, a David y a su simiente para siempre. Amén. Oremos. Padre, en esta noche agradecemos la oportunidad de poder reunirnos nuevamente. Te ruego bendigas de manera especial cada uno de los hermanos, de los amigos que se conectan para escuchar, Señor, el mensaje de tu palabra y las oraciones. Te ruego, Señor, que podamos tener libertad plena para poder enseñar tu palabra sin ningún tipo de estorbo. Te pedimos perdón, Padre, por nuestros pecados y te pedimos que nos ilumines por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, con tu buena presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, aquellos que han llegado en este transcurso de la lectura, el Salmo 18 es un salmo extenso, como se han dado cuenta. Quiero disculparme por ese ruido de fondo, espero que no estorbe tanto nuestra transmisión en este momento. Les puedo decir lo siguiente, y es que el Salmo 18 es un salmo escrito por el rey David. Este salmo conmemora las victorias de David y podemos partir este salmo en dos secciones, desde el versículo 1 hasta el versículo 31. Tenemos la primera parte y la segunda parte va desde el 32 hasta el 50. Y yo quiero que note que la primera parte es como una especie de testimonio de cómo Dios liberó a David cuando huía de Saúl. Y la segunda parte describe la experiencia de David cuando ya él fue rey. Así que si quisiéramos encontrar un capítulo de la Biblia que resuma toda la vida de David, ese es el Salmo 18. El Salmo 18 resume perfectamente la experiencia de David cuando fue ungido, cuando era un siervo de Saúl y cuando ya era rey de Israel. También notamos, como ya leímos todo el capítulo, no vamos a volverlo a leer, así que vamos a notar aquellos compromisos que el rey David proclama, que el rey David expresa en gratitud a Dios. Y en la primera parte, que es cuando era siervo de David, desde el 1 hasta el 31, tenemos lo siguiente. David dice: te amaré, invocaré tu nombre. Esos son los verbos principales que David usa. Hermanos, es que así es, él está súper agradecido y él, con las experiencias de victoria que ha tenido en el pasado, le es suficiente para decir: Padre, te amo y te voy a amar para siempre, invocaré tu nombre. Y por eso es que encontramos en ese Salmo 18 distintos títulos para Dios. Por ejemplo, le dice Yahvé, le dice Dios, le dice mi Dios, fortaleza mía, mi confianza, Dios fuerte en quien confío, refugio mío, mi glorioso refugio, mi libertador, mi ayudador, el poder de mi salvación, mi salvador. Todo esto es unas palabras de alabanza y de gratitud por tantas victorias y tantos afectos a favor de su pueblo y de él como escogido de Dios.
Notemos, David está recordando en los días cuando era perseguido por Saúl, que él invocó la ayuda de Dios y Dios lo libró. La experiencia de David podemos resumirla con estas 4 expresiones: dolor, acechanzas de enemigos que eran poderosos y que lo odiaban, estuvo al borde de morir, estuvo a punto de morir muchas veces, y el día de su infortunio, las aflicciones tras aflicciones. Así fue la vida del rey David, mis hermanos y amigos, cuando fue ungido por Samuel. Y a pesar de tener la promesa de Dios, el rey Saúl quiso asesinarlo. Podemos recordar el Salmo 3, versículo 4, que dice así: clamé a Yahvé con mi voz y él me respondió desde su monte santo, que a propósito fue un salmo de los más recientes que hemos estudiado. Como nos damos cuenta, él está diciendo: me comprometo a amarte, y no es algo, una obligación cargosa, es una gratitud, promesa, gratitud. Te amo por lo que has hecho y te mereces mi amor para siempre. Invocaré tu nombre. Ahora él recuerda que él invocó el nombre de Dios, que clamó a Dios y Dios respondió, escuchó desde su templo. Dios no solamente escucha el clamor de David, sino que se indignó contra aquellos que estaban siendo enemigos de David. Notemos otro detalle que tiene este salmo. Hemos dicho que este salmo resume la vida de David. Hemos dicho que podemos distribuirlo en 2 puntos: en su tiempo cuando fue perseguido por Saúl y cuando ya fue rey de Israel. Pero este salmo tiene otra característica, y es algo que se llama antropomorfismos. Antropomorfismos, que son expresiones que se usan de manera poética para describir partes del cuerpo a Dios, como si Dios tuviera partes del cuerpo. La Biblia dice que Dios es espíritu, pero para hacer más gráfico y más vivo este salmo, David se expresa de este modo. Por ejemplo, él dice: tú inclinaste tus oídos. Dios no tiene oídos porque Él es espíritu, pero Él describe a Dios con oídos. ¿Para qué? Para destacar, para enfatizar que Dios escucha cuando su pueblo ora. También dice que Dios tiene nariz, dice que sopla humo de su nariz, es un símbolo de su ira en contra de aquellos que estaban en contra de Él. También nos dice que Dios tiene pies y pues describe a Dios con pies. Todo esto son antropomorfismos. Es como cuando decimos que Dios es una persona. La palabra persona en el latín significa máscara. Da a entender como una especie de apariencia física. Y sabemos que Dios no tiene cuerpo, Dios es espíritu. Pero cuando decimos que Dios es persona, estamos diciendo que Él tiene personalidad. Bueno, importante. Eso es lo mismo que está haciendo este salmo. El salmo está diciendo que Dios tiene oídos, pies, ¿cierto? Nariz, pero no porque literalmente las tenga, sino es para destacar algunas emociones que el lector puede sentir también. Bueno, es como si Dios estuviera hablando en nuestro idioma, en nuestro lenguaje, como ahora mismo lo está haciendo. Dice que Dios, como se indigna contra los enemigos de David, desata carbones encendidos. Podemos imaginarnos una situación de guerra y donde todo de manera de repente se pone oscuro. Podemos imaginarnos las nubes negras de lluvias torrenciales. Empieza a caer granizo, empieza a caer truenos y relámpagos empiezan a salir. Todas estas cosas lo que hacen es dispersar y aterrar a los enemigos de David. Mientras la lluvia torrencial empieza a caer sobre los enemigos de David que están persiguiéndolo, la Biblia dice que Dios extiende su mano, que Dios envía a sus ángeles y sacan a David de en medio de esa lluvia torrencial y lo coloca en un lugar espacioso. Hermanos y amigos, démonos cuenta cómo Dios está protegiendo a su hijo que estaba siendo perseguido injustamente.
No vemos a un David defendiéndose, vemos a un David que confía en Dios y está completamente pasivo, no se está defendiendo y aún así Dios interviene. Eso usted lo puede encontrar, o más bien, recordemos, 1 Samuel 24. 1 Samuel 24, tenemos un resumen o más bien una referencia a esto que David está expresando. 1 Samuel 24, 18. En alguna ocasión, el rey David tuvo la oportunidad de vengarse contra Saúl y asesinarlo, pero David se abstuvo. Y cuando se encontró a Saúl y Saúl se dio cuenta que David lo había perdonado la vida, Saúl dijo estas palabras. 1 Samuel 24, 18. Le dice Saúl a David: tú demostraste hoy que me has hecho bien, porque Yahweh me había entregado en tus manos, pero no me mataste. Pues cuando un hombre encuentra a su enemigo y lo deja ir por buen camino, Yahweh lo recompensa con bien. Yahweh te recompensará por el bien que me hiciste este día. El mismo Saúl reconocía el actuar recto de David. El mismo Saúl reconocía que David contaba con la bendición de Dios porque siempre fue íntegro hasta el final. Por eso en el Salmo 18, David dice: Dios se agradó de mí. Dios me aprobó, Él recompensó mi justicia, se dio cuenta que mis manos están limpias. Esto, aclaro, no significa que David no tiene pecado, porque la Biblia no calla con los pecados que David cometió y que usted, que si ha leído la Biblia, sabe que los cometió. Segunda Samuel los muestra claramente. Entonces, aquí lo que quiere decir es que Saúl estaba persiguiendo a David por las razones equivocadas. Saúl estaba persiguiendo a David porque pensaba que David se estaba confabulando contra él. Y David dice: Señor, tú te diste cuenta que mis manos están limpias. Es decir, las intenciones de David son puras. Bueno, también David dice: mis pasos han estado en los caminos de mi Dios. No me he rebelado contra los mandamientos de Dios. Sus juicios, sus estatutos han estado frente a mí. He obedecido los mandamientos y me he dado cuenta de la justicia de Dios en la vida de algunas personas. Por lo tanto, le tengo temor a Dios. Por eso me he mantenido irreprensible, justo e íntegro. Ahora, hermanos, en cuanto David tiene esas características, ahora él dice: en cambio, tú, con el que es perverso, con el que es arrogante, tú lo humillarás implacablemente. Dios mismo se encargará de fortalecer a David para que él venza a sus enemigos. Bueno, esta es la primera parte. Hemos visto entonces de los versículos del 1 hasta el 31. Ahora vamos a estar viendo los versículos del 32 hasta el 50, la segunda parte. En el primer punto, David recuerda su experiencia cuando huía de Saúl. Y en el segundo punto vamos a ver las experiencias de victoria que David tiene cuando ya era un rey. Bueno, comienza diciendo que Dios encendió la luz en su corazón, en su vida. Dice: Jehová alumbrará mis tinieblas. Eso no significa que el cristiano esté en tinieblas. Eso lo que significa es que aún los cristianos pasamos por momentos de aparente oscuridad. Aún los cristianos aparentemente pasamos por momentos de soledad, como si Dios nos abandonara. Pero Él dice: en esos momentos de oscuridad, Dios viene a nuestro auxilio y nos alumbra la vida. Ahora, David dice: si yo he sido íntegro, irreprensible y justo, yo reconozco que no es por mis méritos. Estas virtudes que he podido ver en mi vida no han sido resultado de que yo sea la gran cosa. Realmente es porque tú eres el irreprensible. Tu palabra es aprobada. Ha sido por fe. Volvemos al Salmo 18. En el versículo 30 quiero que leamos ese. Ese es muy importante para demostrar lo que les estoy diciendo. Dice: la palabra de Yahweh es probada y ayuda a todo el que pone su confianza en él. David pareciera que estuviera diciendo: Dios me ayudó porque se dio cuenta que yo soy bueno. Pero no, él está diciendo: he sido justo, íntegro, tengo mis manos limpias, pero sabe David que ha sido porque él confía en Dios. En palabras del Nuevo Testamento, solo por fe. David es un hombre de fe,
un héroe de la fe. Y por esa fe, entonces Dios vino al auxilio de David. Entonces no hay otro como Dios, poderoso, que lo ciñe con poder, que lo preserva, que lo capacita. Dios es el escudo de David, el sustento, el que lo ilumina. Démonos cuenta que en ese segundo punto, David está recibiendo fortaleza para que ahora sí actúe. Antes de él ser rey no pudo defenderse, pero ahora que ya fue rey, tiene que actuar con diligencia. Por eso dice, exterminé a todos mis enemigos sin volver atrás. En el primer punto, Dios interviene y con su mano lo saca a un lugar espacioso de libertad. En el segundo punto, Dios le da poder a David para que él mismo derrote a sus enemigos. Bueno, podemos recordar o anote esas citas bíblicas, 1 Samuel 2:2 y Habacuc 3:19. Son dos textos paralelos de esto que estamos mirando. Entonces, como se dan cuenta, Dios ensanchó los pasos de David en la batalla para que pudiera salir ileso. Ahora él podía perseguir y exterminar a sus enemigos. Los que se levantaron contra David ahora estaban postrados ante él. Dios libró a David de que su pueblo se sublevara y aún gente que él no conocía empezó a servirlo. Por eso él dice, él vive, Yahvé vive. Como Job 19:25 dijo, yo sé que mi Redentor vive. David dice, bendito Yahvé, él vive, bendito y enaltecido. Anote esas citas bíblicas, Salmo 144:1 y Salmo 47:3. Este capítulo es bastante extenso y el versículo que podría resumir todo el capítulo es el versículo 48, en mi opinión. El versículo 48 dice, me libra de mis adversarios, exaltándome sobre los que se levantan contra mí. Tú me librarás de los hombres inicuos. Ese versículo resume tanto el primer punto como el segundo punto. Te alabaré. En el primer punto David dice, te amaré, te invocaré. Y en el segundo punto dice, te alabaré, te cantaré salmos. Dios ha engrandecido su salvación ahora también sobre su pueblo, sobre los que han sido redimidos por la fe. Dios muestra su misericordia por generaciones. Y este Salmo 18 nos muestra que el cumplimiento perfecto se encuentra en Cristo Jesús. El Señor Jesús lo rodearon lazos de muerte. Fue el Señor atacado por enemigos, perseguido por enemigos. Y él sí fue cubierto por el Seol. Aún con todo, Hechos 2:24 dice lo siguiente. Hechos 2:24. Dios lo resucitó y lo desató de los dolores del Seol, porque era imposible que él fuera retenido en el Seol. Cristo recibe la victoria del Padre, así como el Padre extendió su mano para sacar a David en medio de la tormenta y lo pone en lugar espacioso. El Padre liberta al Señor Jesús de la muerte, lo resucita y lo coloca en nueva vida imperecedera. Asimismo, Romanos 15:9, en ese texto el apóstol Pablo cita el Salmo 18, Romanos 15:9, y dice lo siguiente: para que los gentiles, los no judíos, glorificaran a Dios por la misericordia que les ha sobrevenido, está escrito, te alabaré entre los gentiles y cantaré salmos a tu nombre. Está diciendo que Jesús el Señor, al haber sido resucitado entre los muertos, Él anunciaría y alabaría a Dios entre la gente no judía como usted y como yo. Se ha cumplido esas palabras en Cristo y ahora la iglesia de Dios recibe y canta las alabanzas que un día David cantó al Dios que lo liberó. Vimos, mis hermanos, un canto de conmemoración a las victorias del pasado. Encontramos un canto a las victorias del presente. Este salmo es un cántico de agradecimiento, de confianza y de alabanza genuina de todo corazón. ¿Podemos alabar a Dios de esa forma? Oremos. Padre, en esta noche agradecemos su palabra santa. Mi Señor, este salmo es impresionante.
Es el testimonio escrito de tu siervo David. Es un salmo extenso, seguido, donde él no puede parar de contar, de narrarnos cómo tú lo liberaste, cómo cuando era un siervo del rey, tú lo liberaste del propio rey, y cómo cuando fue rey lo liberaste de su pueblo rebelde, lo liberaste de los enemigos y siempre lo ayudaste. Hoy para con tu iglesia, Señor, tú has prometido preservarla también de el infierno, porque las puertas del Hades no prevalecerán. Hoy, Señor, tenemos la oportunidad de elevar a ti canciones de alabanza en gratitud. Llena, Señor, nuestra boca con esa gratitud, poder recordar cómo nos has liberado, cómo en medio de la oscuridad y de la lluvia torrencial con truenos, granizo y fuego, tú extendiste tu mano y nos sacaste, nos diste libertad y tranquilidad. También en el tiempo presente nos fortaleces, nos ciñes de poder para vencer a nuestros enemigos, al mundo, a nuestra carnalidad, y claro, también nos fortaleces para vencer al maligno. Gracias, Señor, porque nuestra fe vence al mundo, y esto es una realidad por medio de la fe, así como lo fue con David, así también es para hoy. Es solo por la fe, y por la fe es que podemos ser íntegros, irreprensibles y justos. Te exaltamos, Señor. Oramos por las familias de la iglesia local en Girón, para que guarden los hogares, Señor, en esta integridad de la que David habla. Pelea a favor de tu pueblo, mi Señor, presérvanos. Oramos también por la familia de Teodoro García en México. Oramos, oh Dios, por todos aquellos que nos acompañan, que nos han pedido oración, como Marcelo Cruz también en México, por Ali Consigli en Argentina. Bendice, Señor, a esas personas con tu gracia, con tu misericordia, con tu salvación, con la seguridad de tu salvación, Señor, que no sean volubles, inestables, sino que estemos perseverando contigo hasta el final. Bendice nuestra iglesia local, mi Señor, para recibir a los que han de ser salvos, como dice tu palabra, para poder congregarnos e invocar tu nombre con manos y corazón limpios. Bendecimos su nombre, mi Señor. Bendice, Padre, cada transmisión, a los que escuchan, oh Dios, las grabaciones, las transmisiones en vivo, con tu gracia, con tu misericordia, y que tu nombre sea exaltado y dado a conocer en medio de nuestro municipio y de nuestras naciones. Entonces lo decimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos y amigos, el Señor les bendiga, y gracias a Dios que a pesar de las cosas externas, pudimos hoy meditar en este texto tan impresionante, el Salmo 18. Este domingo, si Dios quiere, tenemos culto presencial. Ya hemos retomado nuestros cultos cada domingo. Me encuentro en mi tierra, en mi iglesia local. Agradezco de manera pública al servicio en la iglesia reformada de Bucaramanga y la iglesia reformada de Piedecuesta, los hermanos que mientras yo estaba recibiendo, estaba en el seminario internado, en el seminario reformado latinoamericano, ellos estuvieron apoyando nuestra iglesia local en Girón. Que el Señor les bendiga, les guarde con toda bendición de lo alto. Estamos muy agradecidos, y por supuesto continuamos con nuestra comunión y nuestro mutuo apoyo ahora que he llegado presencial acá. Si usted está en la zona metropolitana de Bucaramanga, le invito muy cordialmente a que nos acompañe, disfrute con nosotros nuestro servicio al Rey, únase a nuestro culto al Señor para exaltar su nombre. Puede escribirnos para darle la dirección. Es el domingo a las 4 de la tarde. Bueno, vamos a retomar nuestra serie expositiva de Marcos, porque ya terminamos Gálatas y la miniserie de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Bueno, gracia y paz, el Señor les bendiga.